Bienvenidos, buenas tardes, buenos días según donde se encuentren, buenas noches según donde estén. Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a tener un gran atrevimiento, una gran osadía delante de la presencia del Todopoderoso, que es hablar de la maldición de la ley. Un famoso pasaje que se encuentra en Gálatas 3, 19, 27 y que nos lo han restregado desde según qué tipo de cristianismos a aquellos que queremos vivir con una Torá de orden, que nos pone en orden, que nos dignifica, que nos otorga salud, que nos otorga libertad, que nos otorga bienestar, que nos otorga felicidad, ¿verdad? Y sin embargo, pues esta gente pues nos ha hecho ver que la ley es una maldición. Vamos a ver qué hay detrás. Y me he dado en la tarea en esta tarde, en esta tardecita, de estar traduciendo directamente del griego lo que dice, porque en la versión Reina Valera o en las diferentes versiones es una letra bastante confusionista y ni los traductores lo han diseñado bien. Ahora vamos a ver las palabras claves en las que se equivocaron los traductores. Ahora, esta es una enseñanza no apta para idólatras, porque el conocimiento más elevado de la historia se está dando precisamente ahora, que se juntan dos factores. Primero, los buenos intérpretes y segundo, que los medios son mejores. Entonces, pues tenemos como resultado que las escrituras se abren hoy más que nunca para todo aquel que ama la verdad, la Torah Emet, el conocimiento, ¿verdad? Entonces vamos a estar con el pasaje de Gálatas 3, 19 al 27. Abrimos, les doy tiempo para que abran por Gálatas 3, 19, 27. Saben que Gálatas es muy recurrente para que el cristianismo haga apología precisamente de la anomía, de ser sin Torah y de vivir sin Torah, cuando lo anti-Torah precisamente es anticristo, se puede decir, anti-Mashiach, ¿verdad? Pero sin embargo, pues se quieren mover en ese espíritu de error anti-Torah. Cuando se dice anti-Torah es anti-orden, anti-palabra de Elohim, anti pues todo lo que nos lleva a desvelación y a precisamente el desglose de la profecía que se ha dado a lo largo de la historia. Entonces, Gálatas 3, 19, 27 dice así, la traducción directa, repito, si usted está bajo congregaciones, bajo tiranías y despotismos diversos de prelados, de pastores, de roes, de gente por la que tiene usted que responder y que no la dejan pensar más allá de sus cuatro paredes, pues entonces difícilmente va a encontrar confianza en lo que vamos a desvelar aquí. Pero si usted es una persona libre, va a prestar mucha atención. Y con esa ilusión o esperanza es que hacemos salir este mensaje. Dice así. Dice, porque la ley pretendió el esperma. Esta es la primera equivocación de los copistas, porque tradujeron la palabra esperma como promesa. Y no aparece la palabra promesa, sino la palabra esperma, tal cual. Entonces dice, porque la ley pretendió el esperma. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley, graficada en letra, pretendió la materialización de esa ley, de esa Torá. Siempre pretendió la materialización, la concreción de esa ley. ¿En qué forma? En la forma de un cuerpo, que es el cuerpo del Mashiach, y que son aquellos que derivarían o se harían hijos de ese esperma nuevo que se iba a manifestar y que se iba a concretar en Mashiach. ¿A través de qué? A través de la fe en él, en ese esperma manifestado que va a ser el Mashiach. Ahora,
ese esperma no es un esperma típico consanguíneo de la tradición del pecado, sino que ese esperma rompe con todo porque ni siquiera es genéticamente responsable de pecado o partícipe de pecado, sino que es un esperma apartado, es otra creación que viene a ser y a concretar la famosa simiente de la mujer. La simiente de la mujer le aplastaría la cabeza a la simiente de la serpiente. ¿Me están siguiendo hasta ahí? Esto es de una profundidad y de un calado que es difícilmente ni siquiera expresable, pero lo vamos a explicar lo mejor que podemos. Entonces dice, porque la ley pretendió el esperma, que mal traducen como promesa. No, la ley lo que pretendió es el esperma, la concreción. Si dijera que la ley pretendió la promesa, no diría nada, porque una promesa se puede quedar en promesa si no se concreta. Entonces, porque la ley pretendió el esperma en disposición, la palabra es diatagesis, en disposición de mensajeros. ¿Qué quiere decir esto? Que la Torá gradualmente a lo largo de la historia la iban a hacer salir diferentes mensajeros. En su tiempo Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, José, Josué, Isaías, Jeremías, Daniel, diferentes mensajeros que iban a ir desvelando lo que es la Torá, ¿vale? ¿En busca de qué? En busca del esperma, de la concreción a esa Torá, que en la Torá, por supuesto, está incluida, así como las leyes ceremoniales y de levirato y todo tipo de leyes, de sacrificios y todo, pero también la profecía está incluida en la ley. Porque la ley es profética. Esto la gente no es capaz de verlo, pero es así. Y hoy lo vamos a ver. Miren. Porque la ley pretendió el esperma en disposición de mensajeros, que es la palabra ángeles. En disposición, la ley pretendió el esperma en disposición, o sea, hombres que estuvieron dispuestos ¿a qué? A que el esperma, a que la materialización de la Torá en el Mashiach se produjera. Y entonces esos mensajeros se pusieron en disposición. Y con la participación de un mediador de Elohim que hizo de asentamiento. Aquí está hablando concretamente de Moisés. Entonces, el Mashiach se concreta, se materializa, se hace esperma con la participación, con la disposición de los mensajeros y la participación de un mediador de Elohim que hizo de asentamiento. Es decir, Moisés aterrizó esa Torá. En otras palabras, la escribió, la plasmó. La palabra para ese asentamiento es la palabra epagelión. ¿Cómo participó ese mediador en ese asentamiento? Dice, experimentando el poder de la ley. Moisés experimentó el poder de la ley. ¿A través de qué? A través de un medio de salvación portentoso. ¿De qué? De la esclavitud de Egipto. Entonces Moisés experimentó que la ley no era mera letra muerta, sino que había un poder, digamos, sobrehumano detrás. Experimentando el poder de la ley para dar vida a los que quedaban fuera de la ley y su justicia. Gente que quedaba fuera de la ley y la justicia que manifestaba la ley. Es decir, gente que no tenía la referencia anteriormente a que se diera la ley, no tenían la referencia del bien y del mal, de la ley.
Por lo tanto, la justicia no se podía manifestar. ¿Por qué? Porque no había diferencia entre lo bueno y lo malo. Todo lo que yacía bajo pecado, encarcelado en la Escritura. ¿Cómo estaba todo? Encarcelado en la Escritura. Y todo iba a quedar así hasta que el esperma, la materialización de la ley, hiciera acto de presencia en este mundo, que es Mashiach, Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿pero cómo estaba todo? Dice que estaba todo, yacía, todo lo que yacía bajo pecado, encarcelado en la Escritura. Ahora, ¿por qué se da esto? Porque en la Escritura, cuando se habla de la maldición de la ley, otra razón de que es maldición de la ley es que había cláusulas en la ley que eran de maldición si no cumplías, si no vivías la ley. Entonces dice, todo lo que yacía bajo pecado, encarcelado en la Escritura, porque había una parte de la ley que yacía ahí de pecado, ¿verdad? De transgresión, si no la vivías, si no la cumplías, si la dejabas en letra muerta, te encarcelaba en la Escritura. ¿Por qué? Porque te identificaba como lo malo, como infractor, como transgresor, hasta que apareciera la promesa. Ahora, ¿qué es la promesa? Hemos dicho, el esperma, la materialización es Yahshua HaMashiach. Pero cuando aquí habla de promesa, que aquí sí es la palabra de promesa, no es esperma, es promesa, se refiere a hasta que apareciera la promesa por la fe en Yahshua HaMashiach de todos los que le creen. ¿A quién? A Yahshua HaMashiach. Entonces, ¿cuál era la promesa? La promesa era la fe que usted y yo tenemos en Yahshua HaMashiach. Ahora te da la secuencia exacta. Dice, lo primero que vino fue la fe. No fue la ley, no fue la ley, no fue la Torá. Y si no, miren el caso de Abraham. Lo primero que vino fue la fe bajo la ley. Es decir, primero la fe y luego subyace o es las raíces de la fe es la ley. Lo primero que vino fue la fe bajo la ley, haciéndonos, ¿cómo actuó la ley? Dice, haciéndonos de centinela. En otras palabras, también en Gálatas, desarrolla Shaul Pablo y dice, nos hizo de ayo, de tutor, de abuelito. Haciéndonos de centinela hasta que todos nos sujetáramos a su desvelación. ¿A la desvelación de qué? A la desvelación de Yahshua HaMashiach, de la fe que habríamos de poner en Yahshua HaMashiach. Eso era lo que había de desvelarse, eso era lo que habría de materializarse, ese era el esperma, la concreción del plan divino. Sigue diciendo, de manera que la ley nos hizo de tutor hasta Mashiach, y después de Mashiach, les estamos respondiendo, miren. De manera que la ley nos hizo de tutor hasta Mashiach para que creyendo en él, ¿en quién? En Yahshua HaMashiach, fuésemos justificados. Ahora, no puede ser justificado, ya lo hemos visto, sin ley, sin Torah. Es imposible. ¿Por qué? Porque no hay separación entre el bien y el mal, entre justos y malos. La ley nos hizo de tutor hasta Mashiach para que creyendo en él fuésemos justificados, dice, habiendo llegado la fe en Yahshua HaMashiach, que es la concreción, el esperma esperado, habiendo llegado la fe, ya no somos escolares o niños, sino que ahora en la fe de Yahshua HaMashiach somos hijos de Elohim.
Ahora, noten en esto, porque hasta aquí, vamos, yo sé que más de uno volvería a decir lo mismo. La ley es una maldición. No, fíjense cuál es la maldición. Tomen mucha atención porque esto es histórico, fíjense. Llegando a la fe ya no somos escolares o niños, sino que ahora en la fe de Yahshua HaMashiach somos hijos de Elohim, si es que, atención, usted quiere ser hijo, hija de Elohim, si es que se nos ha fijado y sumergido en Yahshua HaMashiach su asesinato. Y esto ya aquí ya se resquebrajó el cráneo de más de uno. Somos hijos de Elohim por la fe en Yahshua HaMashiach, ya dejamos de ser niños bajo una grafología, bajo una grafía que es superficial. Lo que se tiene que interiorizar es la fe del Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Pero ¿cómo se hace esto? Dice, si es que se nos ha fijado el esperma, Yahshua HaMashiach, tiene que fijarse en nosotros y sumergidos en Yahshua HaMashiach, tenemos que ser sumergidos en Yahshua HaMashiach. ¿Sumergidos cómo? Participando de lo mismo que él participó. ¿Qué es esto? Exclusión. ¿Qué es esto? Vituperio. ¿Qué es esto? Menosprecio. ¿Qué es esto? Un mundo hipócrita y fariseo. Entonces así llegamos a ser hijos. Así llegamos a ser hijos. ¿Por qué? Porque ya es una Torah interiorizada. Así llegamos a ser hijos de Elohim si es que se nos ha fijado y sumergido en Mashiach su asesinato. ¿Qué se nos tiene que fijar y en qué se nos tiene que sumergir? En su asesinato del Mashiach. ¿Por qué? Que la palabra que utiliza es enedisaste, asesinato. ¿Por qué? Porque tenemos que ver las causas de ese asesinato. Tenemos que ver el proceso. ¿Por qué? Primero, porque Yahshua HaMashiach tuvo que pagar ese precio que le tocó a él, ¿verdad? Para que usted y yo pudiéramos avanzar en la fe de él, que iba a ser la concreción de todo. Pero ese asesinato conllevó un proceso y conllevó de que su generación le llamó Belcebú, por Belcebú haces estas obras, le llamó de lo peor, lo excluyó del pueblo, lo privó inclusive de la enseñanza en el mismo Sanedrín, porque él sí predicaba en la sinagoga, pero no formaba parte del Sanedrín ni siquiera. Entonces tenemos que interiorizar, tenemos que ser fijados, sumergidos, y se nos tiene que fijar y sumergir en su asesinato de Yahshua HaMashiach. ¿Por qué lo mataron? La causa del asesinato. Y ahí comprendemos que los fariseos le mataron por el malentendido de que se creían los fariseos de que estaba aboliendo la Torá. Justamente lo que dicen hoy. Justamente es el mismo motivo. Entonces, ese asesinato, ese proceso y esa causa, debemos de sumergirnos y de fijarnos en ese asesinato, en sus causas, sus concausas y sus procesos. Ese proceso es el que nos va a constituir como hijos de Elohim, porque vamos a entender que él precisamente no viene a abolir la Torá, sino precisamente a darnos vida e inspirarnos y a ponérnoslo tan fácil como que es depositar nuestra fe en él, sumergiéndonos y fijándonos. ¿En qué? En que él sufrió
ese asesinato, esa muerte, por las mismas causas que nosotros, la amada del Mashiach, estamos sufriendo también el mismo proceso. Ahora, con la diferencia de que ese proceso que está sufriendo ahora mismo su amada, de exclusión social, de llamarnos de lo peor, de tomarnos como marginales, ese proceso lo llevó él físicamente. Ahora a la amada le toca sumergirse y fijarse en ese asesinato para que como ya el asesinato físico fue con el Mashiach, nosotros solamente tenemos que andar como él anduvo. Sufriendo ¿qué? Oprobio, exclusión, menosprecio. Entonces, en resumidas cuentas, la maldición de la ley es, ¿qué fue? ¿Qué fue la maldición de la ley? La maldición de la ley propició que Yahshua HaMashiach tuviera que morir. Entonces te tiene que doler. ¿El qué? El pecado. Porque el pecado causó que Yahshua HaMashiach tuviera que morir. Entonces, la maldición de la ley es el asesinato de Yahshua HaMashiach. Si no te duele, tú fuiste el criminal que lo llevó al madero. Queda descubierto. ¿Por qué? Porque todo está concretado. El esperma lo ha mostrado. Yahshua HaMashiach lo ha mostrado. Y hasta aquí, porque a más de esto ya no doy más de sí. Shalom, shalom. Besos y abrazos.